¿Qué opinas del Mundial en Qatar 2022? Pues que es una vergüenza. Es el peor sitio, no tienen ni idea de fútbol ni nada, han hecho por dinero, no por otra cosa. Allí hay 1 millón de países mejores, pero han hecho allí por el interés político y todo eso. ¿El fútbol es importante para la sociedad? Sí, mucho. Sí, sí, es importante. Mucho. Yo soy Adri y estoy estudiando ahora mismo, un grado medio. ¿Quién va a ganar en el Mundial? España, ¿Estás muy seguro? demasiado. España, claramente. Francia. Ni idea. ¿España? ¿Quién crees que vaya a ganar el Mundial de Fútbol? Argentina, yo creo. España, por supuesto. Brasil. Yo creo que Argentina. Claramente han puesto muchísima pasta, entonces por eso es en Qatar y es en diciembre y el resto del mundo a pechugar, porque los jeques mandan. O sea, que en el dinero no haya legalidad me parece un poco preocupante, ya está, simplemente eso. ¿Creen que el fútbol sea necesario para la sociedad? No. Desde mi punto de vista, no, no. Sí, hombre, la gente necesita distraerse, el fútbol también, en este caso la selección une países, al final nos olvidamos de la política, todos cogemos la bandera española solo la cogemos cuando juega la selección, luego la guardamos en el cajón y la ocultamos. Entonces, el fútbol une, claro, une a la gente, yo creo que sí. Para mí no es necesario, pero sí que entiendo que haya gente que para entretenerse necesite un medio como es el fútbol, ¿no? ¿Por qué no? Porque tampoco, no sé, o sea, a mí no me aporta nada. Yo es que no sé nada de fútbol, como pues estáis comprobando. Yo creo que es una patita que bien usada está bien, o sea, quiero decir, sin llevarlo al fanatismo, sin que se lleve a extremos, o sea, al final es cultura y entiendo que también hay gente que le da un beneficio, ¿no? Y que viene muy bien para sentirte parte de cierta identidad, no sé, o sea, creo que puede ser positivo, pero según cómo se use. ¿Crees que el fútbol sea necesario para la sociedad? Pues sí, es una manera como de unir a la gente y sí, como que rivalidad sana. Yo creo que sí es importante porque al fin y al cabo es deporte y que el deporte sea conocido mundialmente es algo que a la sociedad creo que le hace bien, pero es verdad que el fútbol está endiosado por la mayoría de la sociedad y mueve un exceso de dinero que hay otros tipos de deporte que ni llegarían a pensar jamás, pues como por ejemplo el ciclismo. Entonces creo que está excesivamente endiosado, pero creo que sí que es importante para la sociedad. Yo soy comercial y mi nombre es Claudia. Gina y estudiante. Juan Carlos y soy dentista. Yo creo que se han equivocado al hacerlo en un país que va un poco contra los derechos de no solo las mujeres, sino en general de los derechos humanos. Y luego han tenido que montar una parafernalia alrededor del Mundial, hasta comprando aficionados innecesaria, yo creo. Retweet. ¡Ah, me roba la respuesta! No. Vas tú en la primera hora, última pregunta. ¿Qué cambios consideran urgentes hoy en día en el mundo? ¿Por dónde empezamos? Es que, joder, no te sabría decir. El reparto justo de bienes. Vale, yo simplemente añadiría que la conciencia de qué estamos haciendo, de parar, que estamos un poquito en automático y simplemente la capacidad de análisis, de pensamiento crítico para pararnos a ver qué hacemos y a dónde va. Ya está, o sea, entiendo que lo demás es mil historias que se nos escapan de las manos, pero sí que yo diría eso. Sí, bueno, quizás un poco eso, ¿no? Como intentar ver qué puede aportar cada persona al mundo y a la sociedad, aunque sea poquito y pues a poquitos. ¿Qué cambio necesita el mundo ahora mismo? Pues, no sé, cambio climático, yo qué sé. El hambre y todo eso, ¿no? La pobreza. Vale. El cambio climático, yo qué sé. Cambio necesita el mundo. El mundo necesita cambio en muchísimos aspectos, empezando por las personas, ser un poquito más solidarias y no pelearnos tanto desde la familia y de ahí para arriba. Todo empieza en las familias. Vemos familias muy desestructuradas, un país en el que no se tolera la opinión de nadie, vemos cómo no nos ponemos de acuerdo en absolutamente nada y nuestros dirigentes tampoco dan mucho ejemplo. Entonces, al final, toda esa inestabilidad genera que necesitemos un cambio y muy gordo. Pues empatía y como que tomar conciencia de las problemáticas ambientales también. Y pues ya, bueno, son las dos que se me ocurren ahorita. Me llamo Mariana y soy estudiante. Candela y audiovisual. A ver, Beatriz y psicología. Yo soy Rocío y soy responsable de ventas.
Y yo soy Aida y psicóloga también. ¿Qué opinan del mundial, o sea, que el mundial sea en Qatar? Pues a mí me parece bastante absurdo que el Mundial sea en plena Navidad y que paren todas las ligas para hacer el Mundial porque tenga que ser en Qatar porque si no juegan a 50 grados. El Mundial de toda la vida es en verano. En verano se hace el Mundial. No se hace en Qatar en diciembre. Es absurdo. Y ya está, esto es lo que opino, me parece absurdo. Bueno, y aparte yo también añadiría que está bastante condicionado a que salió que habían coartado, ¿no?, a las personas que habían votado que fueran en Qatar, y que entonces me parece un poquito regular que se haga por, aparte de todo el tema de los derechos humanos, que ha fallecido un montón de gente, que es un país regular en ciertos términos de derechos universales, y bueno, al margen de todo esto, eso, que sabemos que ha sido una votación sesgada, entonces creo que se tendría que haber por lo menos revisado.